Bienvenidos a todos a este quinto programa de esta serie llamada La armadura de Dios. Cómo el Señor nos reviste y nos proporciona una serie de partes de una armadura que nos va a fortalecer en el día del conflicto, nos va a fortalecer en el día de la batalla. Bueno, ya lo estáis viendo, el día de hoy tenemos a nuestro invitado, el cual nos va a estar enseñando. Lo primero que queremos hacer es saludarlo. Manuel, ¿cómo estás? Un abrazo muy fuerte. Pues gracias, un abrazo también para ti y para todos los que nos van a estar viendo, todos los hermanos, hermanas, amigos. Y bueno, pues como siempre, un placer estar aquí, un privilegio, una bendición. Gracias Bueno, por este tiempo. gracias a ti, Manuel. Y bueno, ya decías a todos los que nos están viendo, pues deja allí tus comentarios, dale like al vídeo, suscríbete al canal, que eso nos va a ayudar muchísimo. Y en esta entendemos que el cristiano está en una batalla. Antes de conocer a Cristo, el creyente pertenecía al reino de las tinieblas y por medio de la fe en Cristo como Señor y Salvador, pues ha sido sacado de ese reino de las tinieblas, de oscuridad, de muerte, al reino de Dios. Aún así estamos en este mundo, aún así el enemigo y el reino de Dios sigue estando muy presente. Y el día de hoy vamos a estar tratando algo que es una experiencia, es una vivencia que todos tenemos pues prácticamente a lo largo del día en muchísimas ocasiones. El título sobre el mensaje central, el énfasis que hoy queremos hacer es armados contra la tentación. Manuel, la Biblia nos enseña que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Que el diablo constantemente él está planeando y tendiendo una serie de acechanzas. Busqué en el diccionario cuál es la definición de acechanza y nos dice lo siguiente: engaño o artificio para hacer daño a alguien. Así que la primera pregunta que yo te quiero hacer, sabiendo que el diablo desde el inicio es padre de mentira, sabemos su caída, cómo se rebeló contra Dios, también sabemos su futuro, la condenación, es el lago de fuego eterno en el que habitará después de ser juzgado por Dios, como nos dice el libro de Apocalipsis. Bueno, ¿cómo podemos estar preparados contra estas acechanzas de este enemigo, como es el diablo que no para? Él nunca se detiene de buscar vuestro mal. Bueno, has dicho algo que es muy importante, ¿no? Que el diablo es padre de mentira desde el principio. Lo que sabe hacer, lo que mejor sabe hacer es mentir, y utiliza todo tipo de argumentos, todo tipo de astucias para mentirnos y para hacernos caer en sus mentiras, en sus engaños. Fíjate, por contar una anécdota, en esta semana me encontré con un amigo que hacía algún tiempo que no veía. Estuvimos tomando juntos un café. Yo siempre que veo amigos míos de hace años y que llevo a lo mejor años sin contactar con ellos, intento hablarles de Cristo, ¿no? Nos sentamos a tomar un café y mientras estábamos hablando en la conversación, de repente soltó una pregunta que en principio me desconcertó, ¿no? Me dejó un poco sorprendido, porque es una pregunta que tiene su punto de malicia, ¿no? Su punto de maldad, pues como todo lo que hace el diablo, ¿no? El diablo siempre lleva ese punto de malicia, de maldad, para hacernos errar, para hacernos tropezar. Y él me preguntaba... A ver, ¿qué te preguntó? Claro. Él me decía, y si Dios es tan misericordioso como me estás diciendo, ¿por qué no perdona a Satanás y a sus ángeles? Y yo dije, ostras, vaya pregunta, ¿no? Que ha sacado el tipo este. Pero es uno de los engaños que el diablo hace caer, ¿no? Entonces, fíjate, Juan Damasceno dijo una frase muy importante sobre este tema. Él decía, no hay arrepentimiento para Satanás y sus ángeles después de la caída, del mismo modo que no hay arrepentimiento para los seres humanos después de la muerte, ¿no? Y también podemos dar como referencia doctrinal para apoyar esta enseñanza de que Satanás no puede ser perdonado. Podríamos dar Mateo 25:41, ¿no? Cuando Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, iréis al infierno, al fuego eterno que está reservado para Satanás y sus demonios, ¿no? Ahí vemos cómo Dios ya tiene planificado y planeado que los demonios vayan a aquel lugar y no hay oportunidad de salvación para ellos. ¿Y por qué? Bueno, pues ¿por qué no pueden ser perdonados? ¿Es que acaso falla la misericordia de Dios? ¿Es que Dios es malo? ¿Es que Dios
no es misericordioso como para perdonar. No, aquí el punto es que Dios es misericordioso, Dios es bueno, el que es malo es el diablo, ¿no? Claro. Y el que ha hecho algo mal es el diablo, ¿no? Porque la falta de salvación para Satanás y sus demonios es debida al carácter irrevocable de su elección. Ellos son Que no se seres... arrepienten. O sea, si Claro, Dios no claro, perdona es porque no se arrepienten y se han endurecido de tal manera, claro, de una manera irrevocable. Entonces no es Dios, como bien efectivamente. dicen, no es Dios es que, ay, qué malo Dios que no perdona, no, qué malo el diablo, que Claro, cayó, se claro. rebeló y encima no se arrepiente. Claro, la elección libre de estos espíritus fue rechazar radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Y Claro. ante tal actitud, no es que Dios no perdone, es que no hay posibilidad de perdón para una persona que ha rechazado de forma consciente y de forma Deliberada. irrevocable, ha hecho una elección, ¿no? Entonces, este es el asunto. Entonces, Satanás siempre va a procurar el mal contra nosotros, Satanás siempre va a traer mentiras como es esta. Claro. Oye, ¿por qué Dios no perdona a Satanás, ¿no? Si es tan misericordioso? Es Y que, es una mentira, ¿no? claro, Muy sutil, con mucha maldad, con mucha malicia, para que nos rebelemos contra Dios, ¿no? Para que pongamos en duda a Dios, ¿no? claro. Sí, pero al final son los mismos principios que operan. Es decir, se nos olvida que los ángeles, o esta persona tal vez desconozca o ignore que los ángeles son seres morales. Y cuando digo Efectivamente, seres morales, efectivamente. que han sido dotados con la libertad, con la voluntad para tomar decisiones por Dios. Por lo Claro, tanto, son sujetos a rendición de cuentas, son sujetos a juicio, tienen que ser responsables por sus actos. Y de la misma manera que un juez encarcela no sé, a un ladrón, a un violador, a un asesino y lo deja, ¿de acuerdo? Por cierto tiempo en una cárcel y es un buen juez, de esta manera Dios también va a juzgar. La única diferencia es que no hay arrepentimiento, es que no hay, de acuerdo, una vuelta atrás en el caso del diablo y todos los ángeles caídos, ¿de acuerdo? Y como bien tú decías, al final la dureza es tal del corazón que cuando Dios ya levanta la mano y no hay vuelta atrás. no hay vuelta atrás. Entonces, volviendo a tu pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cómo podemos eh, cuidarnos, ¿no? ¿Cómo podemos estar preparados ante las asechanzas del diablo? Pues bueno, yo creo que después de contar este testimonio y después de dar esta explicación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Satanás es muy astuto y que nosotros debemos estar muy preparados en la palabra de Dios. Debemos conocer muy bien la palabra de Dios para que no nos pueda engañar, ¿no? Para que no nos pueda desviar de la verdad. Entonces, además de esto, bueno, pues sabemos que a Satanás se le llama la serpiente antigua, ¿no? Sí. Y la serpiente es más sutil que otras criaturas. Satanás fue demasiado listo para el hombre en el Edén. Si esto fue así en el Edén, cuando el hombre estaba en su estado de perfección, pues imagínate ahora, ¿no? Entonces tenemos que estar muy preparados, tenemos que estar muy enfocados en el Señor, muy preparados en su palabra, muy enfocados en su palabra para que el diablo no venga tergiversando y engañándonos con sus mentiras, como tú decías, es padre de mentira, ¿no? Entonces, sí que es cierto que Satanás, al caer en su caída y al dejar de ser ese ángel mano derecha de Dios que era, él ha perdido su sabiduría, esa sabiduría celestial que tenía, pero desde entonces ha aumentado en astucia. Y él conoce perfectamente la naturaleza humana. Él sabe lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos disgusta, lo que anhelamos, lo que deseamos. Él conoce perfectamente la naturaleza caída del hombre. Y él hace un uso muy astuto de ese conocimiento que tiene para tratar de arrastrarnos, ¿no? Entonces, Dios nos demostró la fuente de la fuerza de Satanás cuando prometió pisar la cabeza de la serpiente, y sabemos que teniendo la cabeza aplastada pronto morirá. Pero él sigue intentando. Su trabajo actualmente es seguir engañándonos y es seguir llevándonos por derroteros de perdición, ¿no? Así que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar bien preparados en la palabra de Dios, bien preparados en el conocimiento de Dios para enfrentar todas estas mentiras, ¿no? Y si te parece, lo que podemos hacer
a continuación, pues es examinar su estrategia Claro. principal, que es la Es tentación. claro, lo que, que lo que surge. Vemos que es un enemigo, él está ahí, pero bueno, ¿qué armas, no? ¿Qué estrategias? Como bien decías, la tentación. Obviamente entendemos tentar ser incitado a hacer algo malo, eso lo podemos entender. Ya lo hemos dicho muchas veces, la tentación en sí no es pecado. Hoy no ahondaremos en eso, sabemos que la tentación no es pecado. ¿Por qué? Porque Jesús fue tentado en todo, igual que cualquier ser humano, puesto que Jesús tenía esa naturaleza humana Claro, también. el pecado se comete cuando caemos en la tentación. Claro, eso es. Por eso Jesús en la oración que nos enseña, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, no nos metas o no nos dejes caer en tentación. Entonces, sabemos que tentar es incitar a hacer algo malo, que la tentación en sí no es malo, pero donde yo hoy que te quiero preguntar, porque todo esto lo queremos aterrizar a cuestiones muy prácticas. Manuel, ¿en qué momentos nuestras vidas, por supuesto que el diablo nos va a tentar en todas las áreas, pero si tuviéramos que tomar algunas de estas áreas como principales, en las que sí que deberíamos estar muy alertas cuando estemos atravesando ciertos momentos o nos encontremos en ciertas situaciones, ¿cuáles serían estos momentos, de acuerdo, en los que tenemos que estar muy alerta porque sabemos que la tentación por parte del enemigo va a estar muy presente? Pues mira, podemos ver cinco momentos o situaciones, ¿no? En las cuales efectivamente tenemos que estar especialmente alerta, ¿no? Okay. Porque en estos momentos o tentaciones son momentos propicios para que el diablo, él siempre está, ¿no? Como dice segunda de Pedro, él siempre está alrededor nuestro como león rugiente, esperando a quien devorar en todo momento, pero sí que es cierto que hay momentos, ocasiones muy concretas en las que agudiza su ataque contra nosotros. Y el primero de ellos es cuando estamos, fíjate, ¿no? Cuando estamos desocupados, cuando estamos ociosos, Sí. desocupados, ese es un momento propicio para que el Cuidado, enemigo nos ataque, ¿no? Porque allí alerta. estamos, claro, allí estamos distraídos, ¿no? Distraídos por los cuidados o placeres de esta vida bueno, son muchos, ¿verdad? Y que nos atraen mucho en nuestra carne. Satanás vigila constantemente y él sabe que un cristiano desocupado puede buscar otro tipo de entendimiento diferente al entendimiento de Dios, ¿no? Sí. Entonces, de la misma manera Cuidado que con eso. Cristo, claro, de la misma manera que Cristo dirige al justo a escoger el momento apropiado para hablar palabras de consuelo y consejo, pues Satanás demuestra su astucia al escoger el momento apropiado para hablar palabras de seducción y tentación. Y cuando estamos Claro. en estos momentos de ociosidad son momentos muy propicios para ellos, ¿no? Fíjate, al adversario le gusta especialmente tentar al cristiano y sobre todo se ceba mucho con los recién convertidos. Sabemos que los cristianos recién convertidos al principio, por un lado, están en ese primer amor en el que el Señor tiene mucho cuidado de ellos y los lleva de la mano, ¿no? Como el papá que comienza en sus primeros pasos como con el niño. Pero Claro. por otro lado pues está muy falto de entendimiento de la palabra de Dios, está muy falto de la madurez, está muy falto del carácter y Satanás va a ir a Se por suele los... decir que tal vez tienen mucho celo, pero les falta sabiduría. Efectivamente, Y el otro efectivamente. peligro es que va pasando el tiempo, vamos alcanzando sabiduría, pero el celo se va apagando. Y son las dos cosas que siempre debemos mantener, ¿verdad? Son los dos puntos extremos que vamos a encontrar en los que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, debemos cuidarnos mucho de estar haciendo lo que debemos hacer, ¿vale? Es decir, como creyentes tenemos una serie de ocupaciones en las que debemos estar. Debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, puestos en la palabra, puestos en congregarnos. Bueno, tú predicabas este domingo pasado una palabra extraordinaria, ¿no? El discípulo como debe ser, ¿no? Y vemos ahí que hay ciertas áreas en las que debemos estar trabajando mucho, en las que debemos estar ocupados y debemos evitar por todos los medios eso de estar desocupados, porque ahí somos blanco fácil para el Sí. día. A Blanco mí fácil. me viene a la mente, yo creo que a todos, David con Betsabé, ¿te acuerdas? Para ir a Totalmente. la batalla, tiempo de guerra, los reyes salían, se queda en palacio, está donde no debería estar,
no está haciendo lo que debería estar haciendo y al final ve lo que no debería ver y hace lo que no debería haber hecho. Y todo vino. Y estamos hablando de un David, es decir, un hombre con un carácter, con un corazón conforme a Dios. Estamos hablando de un hombre de una talla espiritual impresionante, ¿no? Sí que... Pues imagínate nosotros e imagínate los creyentes cuando están comenzando, ¿no? Bueno, muy bueno. Punto número uno, muy bueno, Manuel. En segundo lugar, debemos tener mucho cuidado también en los tiempos de aflicción. Los tiempos de aflicción son muy propicios para que el enemigo venga a atacarnos, venga a traer sus mentiras, venga a traer esas palabras de arrastrarnos, de ponernos en contra de Dios, ¿no? ¿Y por qué Dios permite que estés pasando por esto? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué Dios, que tiene todo el poder, no actúa de algún modo? Entonces ahí empieza a meter su veneno en los tiempos de aflicción. Y debemos entender que el Señor Jesús es que Él nos ha avisado, ¿no? Que tendremos momentos de aflicción, que tendremos momentos de dificultad, pero que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. A veces incluso en estos tiempos de aflicción va a parecer como que Dios no responde nuestras oraciones, que no vemos, de algún modo no vemos a Dios moviéndose, ¿no? Pero aunque no lo veamos, Dios está ahí. Aunque no lo sintamos, Dios está ahí. En todo momento el Señor va a estar ahí sustentándonos, va a estar ahí cuidándonos. Y debemos ser inteligentes, debemos tener inteligencia espiritual para entender que en estos tiempos de aflicción, primero, Dios no nos abandona, Dios no nos deja. Todo lo contrario, Él va a estar más cercano de nosotros que nunca, aunque por lo que sea no podamos en ese momento sentirlo, experimentarlo. Y por otro lado, debemos entender que Satanás va a estar muy activo en estos tiempos de aflicción y que va a estar también, del mismo modo que Dios va a estar muy cerca de nosotros para sustentarnos y cuidarnos, Satanás va a estar muy cerca de nosotros para tratar de hacernos errar y de arrastrarnos fuera de los caminos del Señor. Que estaba pensando, Manuel, como qué malo, de verdad, cada vez me afirmo más en esto, ¿no? De lo miserable, lo ruin, lo malvado que es el diablo. Momentos de dificultad, de aflicción, de dolor, cuando más vulnerables somos, él lo aprovecha para hundirnos, para destrozarnos. Sin embargo, Dios lo utiliza para fortalecernos, ¿no? Y a veces nos metemos tanto en la batalla y solamente estamos mirando los problemas, que es como muchas veces dejamos de ver a Dios, pero como bien decías tú, no porque Dios no esté, pero el ejemplo es esto, ¿no? Ponemos el problema tan cerca de nuestros ojos, bueno, esto lo podría hacer aquí, ¿no? En la cámara, lo ponemos tan cerca de nuestro ojo que al final lo único que vemos es el problema, ¿no? Entonces, y el diablo se aprovecha de eso. Muy bueno, Manuel. Bueno, en tercer lugar, también, fíjate, ¿no? Hemos dicho cuando estamos ociosos, cuando estamos en momentos de aflicción, pero es que también cuando estamos trabajando para el Señor, ¿no? Y además, fíjate, cuanto más notoria, más pública, más importante sea esa labor que estamos realizando para el Señor, el ataque del diablo va a ser mayor. Sí. Y esto tiene una cierta lógica, porque claro, cuando tú estás metido, como yo digo, ¿no? En un gran berenjenal, tú estás metido en una gran obra y que estás haciendo algo que el Señor te ha encargado hacer, que es muy, muy público, que es muy notorio. El diablo ante estos momentos, él no se va a esconder ni se va a relegar, todo lo contrario. En estos momentos él sabe que son momentos propicios para atacarnos, precisamente por la envergadura de lo que estamos haciendo, ¿no? Por la envergadura de lo que estamos realizando. Él sabe que un fracaso en estos momentos es algo que trae mucha destrucción para la vida de las personas, ¿no? Del mismo modo que Satanás sabe eso, también Dios sabe que en estos momentos Él tiene que darnos, por llamarlo así, una doble porción de ese cuidado, ¿no? de esa protección. Sí. Fíjate, alguien me decía, cuando estábamos, recuerdo, es una enseñanza que el Señor me hizo compartir muchas veces, ¿no? El Señor nunca nos va a enviar algo para avergonzarnos. Es algo que debemos tener muy claro, ¿no? Dios no trata de avergonzarnos, Dios no trata de exponernos para vergüenza. Todo lo contrario. El Señor, cuando nos manda a hacer algo,
Él va a ir delante de nosotros, pero Él también va a ir detrás de nosotros, respaldándonos, ¿no? O sea, Él va a ir delante de nosotros abriendo ese camino, abriendo esas puertas, como dice la Biblia, enderezando lo torcido, rompiendo esos cerrojos de hierro, llevando, levantando esas puertas que se cierran. Pero Él también va a venir detrás de nosotros, sustentándonos, ayudándonos, impulsándonos, ¿no? Vamos a tener guía y vamos a tener impulso, las dos cosas. Entonces no debemos temer de entrar a estos trabajos que el Señor a estos llamados que el Señor nos hace, a estos trabajos que el Señor nos demanda, porque el diablo vaya a estar ahí enfocado, porque como he dicho anteriormente, él sabe que un fracaso en estos momentos destruye mucho la autoestima, ¿no? del cliente, la autoestima de la persona. Y la credibilidad, la integridad, todo el testimonio. Una de las cosas a las que Satanás ataca mucho es la autoestima, ¿eh? La autoestima de la persona. Él sabe que hacer caer la estima de la persona ahí en esos momentos también son momentos de aflicción, momentos en los que él va a coger ventaja. Así que bueno, pues me venía a la mente cuando estabas hablando de que somos muy tentados en la medida que más servimos al Señor, y que cuando estamos sirviendo al Señor más tentados, me venía el ejemplo de la vida de Jesús, ¿no? Él va a empezar su ministerio públicamente y es tentado en el desierto, justo al inicio de su ministerio, y en una tentación fortísima. Y luego, justo al final de su ministerio, justo antes de la crucifixión, vemos cómo en Getsemaní y en la propia cruz está siendo muy tentado, ¿no? Entonces, es verdad que cuando servimos al Señor, la tentación va a estar también muy presente, así que ojo, ¿no? Ojo con todo esto. Buenísimo, Manuel. Mientras más público sea el puesto y más eminente sea tu servicio a Dios, tanto mayor es la probabilidad de que Satanás esté meditando en ese mismo instante en alguna treta mortal en contra nuestra, ¿no? Ok. Luego, en cuarto lugar, tenemos otro tiempo en los que vamos a encontrarnos atacados por Satanás, son los tiempos de amor de Dios, ¿no? Entonces, en estos tiempos llega el tentador justo después de una gran manifestación del amor de Dios, ¿no? Cuando decimos en los tiempos de amor, pues son esos tiempos justo después de una gran manifestación del amor de Dios, ¿no? Así es la débil constitución de nuestro carácter, que no aguanta ni muchas sonrisas de Dios, ni el ceño fruncido de Dios, ¿no? Si Dios sonríe y se revela en nosotros un poco, pues tendemos a exaltarnos y a volvernos orgullosos. Y si Dios frunce el ceño y se enfada un poco con nosotros, nuestra fe decae, ¿no? Entonces, lo uno, como el tiempo soleado, hace brotar en nosotros hierbajos de corrupción, podríamos decir, y lo otro, como cuando hiela, ¿no? Pues nos quema y hasta mata las flores de la gracia que pueda haber en nosotros. Así que ahí encontramos un peligro latente, ¿no? en los dos climas. Por tanto, Satanás se aprovechará para tentar al cristiano a un pecado o a otro, sabiendo que hay mucha posibilidad de que se marchite esa flor de su gozo, del gozo de Dios, ¿no? En nosotros. Y luego, como quinto y último punto, pues momento en el que somos especialmente atacados por el diablo, en el momento de partir, ¿no? Sí. Finalmente, a la hora de la muerte, cuando la fuerza física del cristiano ya está postrada, pues se le echa encima a Satanás como ese matón que está ahí dispuesto a dar el último golpe, ¿no? Es su última oportunidad para una escaramuza, así que hace un gran y último esfuerzo. Es el momento en que el cristiano está entrando en la eternidad, y ahí el tentador está también pisándole los talones, ¿no? Sí. Y si no puede hacerlo tropezar para evitar que llegue al cielo, pues por lo menos se asegura de que se despida con dolor, ¿no? Así de ruin, de malo, de poco escrúpulo es el diablo. Es terrible. Sí, y lo vemos en el ejemplo que decíamos antes, Manuel, en la propia vida de Jesús, en la cruz. Me viene a la mente Esteban, ¿no? En ese momento del juicio, como el diablo lo intenta intimidar, atemorizar,
para que niegue a Cristo, para que se retracte de su fe. Lo vemos el propio apóstol Pablo, ¿no? En segunda de Timoteo, ya en la cárcel, sabe que el juicio ya y la ejecución ya han sido dictadas y aún así el Señor derrama gracia. Y cuando el diablo nos tienta, el Señor derrama gracia y fortaleza, como lo vemos obviamente en Esteban, en Pablo y obviamente pues en nuestro ejemplo con mayúscula que es Jesús. Manuel, te tengo otra pregunta. Ya hemos visto los momentos en los que tenemos que estar especialmente atentos y alerta, porque son esos momentos en los que el diablo va a venir con esa tentación para hacernos caer. Ahora, más allá de los momentos, vamos a centrarnos no tanto en los momentos o circunstancias, sino en las estrategias o en las tácticas muchas veces, ¿de acuerdo? Porque la estrategia es el fin último, las tácticas son los pasos intermedios para conseguir ese fin último estratégico, ¿no?, que se ha establecido. Entonces, ¿cuál sería la táctica? Sería mejor utilizar la palabra táctica que estrategia. La estrategia es destruirnos, las tácticas son los pasos intermedios. ¿Cuáles serían esos pasos intermedios? El cómo el diablo en estos momentos, como decía, que tenemos que estar muy atentos, va a utilizar. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Porque yo creo que si lo conocemos, vamos a estar también muy alertas y apercibidos. Pues mira, un primer de esos pasos que Satanás utiliza para tentarnos, lo vemos en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14, donde dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Entonces una estrategia es el disfrazarse de ángel de luz. Él se acerca al cristiano vestido de amigo, ¿no? Vestido de alguien que le va a beneficiar, vestido de alguien que le va a ayudar, vestido de alguien que le va a proporcionar lo que él quiere, lo que él desea, ¿no? Y qué mejor hacerlo esto que disfrazado de falso maestro, bueno, de maestro, ¿no? pero ser un falso maestro, un falso apóstol, un falso profeta, ¿verdad? Sí. Esto a esto es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que se disfrazan de ángel de luz, ¿no? Claro. Entonces, aparece bajo el manto de un profeta y de esta manera, o de un falso maestro, de un falso apóstol, y de esta manera lo que hace es corromper el juicio de los creyentes que se dejan engañar por estas falsas enseñanzas que estos hombres y mujeres pueden traer, interpretando la verdad del Evangelio de forma que Dios parezca aceptar los comportamientos cuestionables, ¿no? Lo que hacen es fabricar un Dios que no es el Dios verdadero, no es el Dios bíblico, que es un Dios que permite, no es permisivo con ciertos pecados, es permisivo con ciertas actitudes, es permisivo con ciertos sentimientos, y al final estos creyentes se ven envueltos en la moralidad del mundo bajo la guisa de la libertad cristiana, ¿no? O sea, ellos dicen, bueno, es que esto al final somos libres, Cristo nos ha hecho libres, tergiversan esa libertad, la tuercen para hacer que entren, ¿no?, en esa falsa enseñanza, que entran en ese falso evangelio que han fabricado, en ese falso Dios que han fabricado, y de esa forma arrastrarlos, ¿no? Así que el diablo, cuando se disfraza de ángel de luz, obra para minar el arrepentimiento, obra para exaltar las buenas obras, obra para tergiversar la palabra, obra para hacer caer en esa indolencia ante el pecado, ¿no?, al creyente. Sí. Luego, en segundo lugar, encontramos otra estrategia que sería la de vigilar los asuntos del cristiano, ¿no? Como hemos hecho antes referencia a 2 Pedro cuando dice que el león está rugiente alrededor de nosotros, esperando a quién devorar. Bueno, pues Satanás es el mayor espía del mundo. Se ocupa en investigar tus tendencias, tus pensamientos, tus sentimientos, tus planes. Él conoce la naturaleza humana. Él no puede leer nuestra mente, él no puede leer nuestros corazones, no puede entendernos internamente lo que no hablamos, lo que no expresamos, pero conoce mucho la naturaleza humana, conoce mucho cómo sentimos, cómo pensamos,
qué tendencias tenemos, qué planes podemos hacer como seres humanos. Y él está muy pendiente de todas estas cosas, ¿no? Y entonces lo que hace es obrar en consecuencia. Como dice el dicho, viendo hacia dónde fluye el río, pues así abro el paso, ¿no? a la tentación, y va acabando trampas para nuestros sentimientos, para nuestras tendencias, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y cuando logra abrir esos caminos para que ese caudal de tentación corra en nuestras vidas, pues ahí corremos un gran riesgo de caer en esa tentación, ¿no? Y cuando le deja de funcionar un arma y una manera o una tentación, usa otra, ¿eh? Empieza a Inmediatamente, usar a otra. sí, sí. Inmediatamente busca otra manera para cubrir esa brecha y para entrar de otro modo, ¿no? Así que tenemos que tener una buena vista y habilidad en la gracia de Dios, ¿no? Para guardarnos del enemigo en este área. Sí, que comentaba de que al final lo que el diablo va haciendo, y que entiendo que nos estás diciendo, es que va buscando esas puertas abiertas, esas fracturas en nuestras vidas por dónde colarse y por dónde meterse. Me venía a la mente Lucas 4, Mateo 4, cuando dice que Cristo por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y la palabra tentar en griego significa, una de las acepciones es escudriñar y examinar en detalle. Entonces lo que el diablo, claro, lo que el diablo hace es que estaba examinando a Jesús, por dónde se podía colar. Y aquí hay ambición, aquí hay rencor, aquí hay amargura, aquí hay incredulidad, aquí hay ociosidad. Entonces, es una de las estrategias, ¿no? Como vigilar, como tú decías, los asuntos, la vida del creyente, para dónde colar. Normalmente solemos decir mucho en la iglesia, ¿verdad, Manuel? Que al final un ladrón no necesita que le dejemos todas las puertas y todas las ventanas de la casa abiertas para entrar. Un ladrón con una ventana abierta o con una puerta abierta es más que suficiente para que él pueda entrar y desvalijar y robarnos y llevarse todas las cosas de valor, ¿no? Efectivamente, así es, así es. No necesita más, ¿eh? No necesita más. Con una pequeña rendijita que dejemos, él va a estar ahí para entrar. Buenísimo. Y bueno, en tercer y último lugar, pues podríamos decir que el enemigo también utiliza en muchos casos algo que parece una contradicción, pero que vamos a ver que no es ninguna contradicción, que es una retirada inteligente, ¿no? Y tenemos el ejemplo en Mateo 12, 43, 45, donde allí se nos dice que cuando un espíritu sale, anda por lugares desiertos y vuelve acompañado de otros peores que él, ¿no? Entonces, no solo leemos acerca de cómo Satanás fue expulsado, sino también acerca de la huida voluntaria que los espíritus malignos hacen con el fin de volver con peores compañeros, ¿no? Con Jesús igual, lo vemos en Mateo, creo recordar que era Mateo 4, donde dice que después de un tiempo de estar tentando a Jesús en las tentaciones, se apartó de él durante un tiempo, pero para después volver, ¿no? Claro. Vemos cómo a veces lo que Satanás hace es, cuando él nos ve fortalecidos, cuando él nos ve afirmados, se aparta por un tiempo, pero luego vuelve, y además vuelve con compañía, ¿no? Con compañía peor. A veces se retira voluntariamente para poner luego su propio asedio. Espera que el cristiano salga de la trinchera con la idea de devorarlo en la llanura, y si no puede vencerlo, pues en su fortificación, pues lo vencerá, buscará vencerlo en otro momento, ¿no? Entonces, cuando Satanás parezca haber reconocido la derrota, no debemos dar por sentado que la batalla está ganada, ni muchísimo menos, sino que al revés, su huida debe fortalecernos en fe y hacer que no bajemos la guardia para nada, ¿vale? Así que yo creo que estas son las tres formas más que vemos en la Biblia, más claras de cómo Satanás nos tienta, ¿no? Sí, las maneras, las formas. Y Manuel, me quiero quedar con una de ellas, ¿vale? Nos has hablado de personas. El diablo va a usar personas para hacernos caer en errores, en pecados y en esa tentación. Has dicho que el diablo nos va a vigilar, escudriñar, mirar atentamente para ver cuáles son las debilidades
bueno, lo que vimos también en Lucas 4, Mateo 4, en las debilidades, eh, cuando Jesús estaba en el desierto: si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y luego has dicho cómo el enemigo a veces se retira para que nos relajemos. Me voy a quedar con una de ellas, te he dicho, y quiero que a ver si somos capaces, seguro que sí, Manuel, nos vas a poder arrojar luz en la primera de ellas. Quiero hacer, digamos, un zoom y ampliar cómo es la estrategia de, y son las formas y las maneras en las que el diablo usa a personas, y concretamente cómo es ese perfil, cómo podríamos detectar a veces esas personas que el diablo, triste y desgraciadamente, va a usar. Como ayer oía una predicación que decía, bueno, algo que hemos escuchado tanto, ¿no? Ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, ¿no? Y cuidado, ¿no? Cuidado a quién le prestamos oído, y cuidado a quién buscamos para que nos den consejo, ¿no? Y más en esta época donde redes sociales, nosotros estamos aquí retransmitiendo en vivo y lo puede escuchar cualquier persona, y confiamos y sabemos, ¿no? Lo sano, lo correcto, lo apropiado de lo que podemos estar hablando, pero desgraciadamente no todo es así. Así que, Manuel, en cuanto a las personas, ¿cuál sería este perfil que el diablo va a utilizar, ¿vale? Para que nos sirva un poquito de alerta, de Bueno, vacuna. debemos entender, efectivamente, es muy agudo lo que dices, está muy bien enfocado, porque es necesario responder a esta cuestión, ¿no? Debemos entender que Satanás utiliza, además de nuestros deseos carnales, además de las circunstancias que nos rodean, Satanás usa personas para tentarnos, ¿no? Y tiene sus propios ministros con un perfil muy característico. Entonces, en primer lugar, Satanás va a buscar siempre personas de preeminencia y de poder. No se conforma con cualquiera, obviamente, ¿no? Manuel, perdona que te interrumpa, sé que estás arrancando, pero es que, ¿me puedes repetir esa frase? Sí, él busca siempre personas de preeminencia y poder. Él no se conforma con cualquiera, ¿no? Él no se conforma con cualquier persona, y busca este tipo de personas. Y es que es todo lo contrario de lo que Jesús busca. Busca al Absolutamente. humilde, al que no es, al rechazado, al enfermo, al pobre, todo lo contrario, a lo que Sí, no es sí. para hacerlo. Es impresionante. Absolutamente, absolutamente. Satanás busca al jefe del Estado, busca al jefe de la iglesia, busca a personas influyentes, personas poderosas económicamente, políticamente, socialmente. Él siempre va a utilizar este tipo de personas porque sabe que este tipo de personas tienen poder de convicción, tienen poder de convocatoria, arrastran a la gente. Entonces, claro, él siempre actúa con esa astucia, ¿no? No es lo mismo escuchaba la noticia, ha venido Barack Obama, ¿no? A Málaga a hacer unas conferencias, y resulta de que, no te lo pierdas, ¿eh? La entrada costaba 1.900 euros para verle, y se ha llenado el auditorio. ¿Por qué? Pues porque es una persona con una capacidad de arrastre de gente, con una fama, con una capacidad a la hora de hablar de estos términos. Que este tío diga, perdón por lo de tío, que este hombre diga, va a misa, ¿no? Tecnológicamente hablando. Entonces, ese poder de convocatoria es precisamente lo que busca Satanás, ¿no? Busca ese tipo de personas que tienen preeminencia y que tienen poder. En segundo lugar, Satanás va buscando también y apunta a los líderes de la iglesia. Sí, Porque, ya lo comentabas antes un poquito, ¿no? claro, ¿qué mejor manera de infectar a la iglesia que a través de los líderes de la iglesia, ¿no? Obviamente, imagínate, por eso yo siempre lo he tenido en mi corazón prácticamente desde el principio, cuando comenzaba mi vida cristiana, y es algo que siempre digo, ¿no? Cuando hablo con gente, tenemos que orar mucho por nuestros líderes, porque ellos están, nuestros pastores, nuestros maestros, los ancianos, apóstoles, profetas, tenemos que orar mucho por ellos, porque estos están en el punto de mira de Satanás y atacan con muchísima ferocidad, ¿no? Entonces, él se deleita especialmente en corromper
el corazón de los pastores, el corazón de los líderes, el corazón de los ancianos. Y si puede entrar en su corazón, pues estará libre para pasearse invisible entre la iglesia, ¿no? Entre el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Un diablo vestido de pastor, imagínate esto, ¿no? Entonces, ¿quién persuadió a Acab para ir a Ramot de Galaad y caer? Pues fue Satanás, ¿no? Y lo vemos en 1 Reyes 22. ¿Cómo endurecer a los pecadores en su pecado? Pues que el pastor les ponga cojines de paz bajo su conciencia y les cante una cancioncita de cuna y les diga, muy bien, estás haciendo muy bien, yo te comprendo, yo te entiendo. ¿Verdad que esto muchas veces es lo que buscan determinados cristianos dentro de la iglesia, ¿no? Que los líderes sean bueno, pues que el pecado, bueno, pues tranquilo, no te preocupes, yo te entiendo, pero esto al final es una inyección de veneno mortal, ¿no? Él va a buscar y va a apuntar a los líderes de la iglesia para meterse dentro de la congregación e infectar con sus mentiras, con sus doctrinas falsas, con toda tergiversación de la palabra de Dios. Sí, y en tercer lugar, sí, perdona. Sí, no, que igual me venían algunos pasajes. ¿Recuerdas el de heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas? Entonces, y como en segunda de Timoteo, si mal no recuerdo, segunda de Timoteo, sí, capítulo 4, dice, estas personas que está hablando de que, dice, se amontonarán maestros para sí mismos para que les digan lo que quieren escuchar. Claro. Entonces, al final hay falsos maestros y porque hay gente que quiere escuchar, no lo que necesita escuchar, sino que solamente busca escuchar lo que quiere escuchar, ¿no? Entonces, claro. Y todo eso se retroalimenta de una manera muy diabólica, ¿no? Entonces vemos como hay falsos maestros que corrompen y desvían a la iglesia tristemente y a veces se va retroalimentando porque hay personas que dice la Escritura tendrán comezón de oír, es decir, les dolerá. Este versículo se puede interpretar en dos sentidos. Uno de ellos es que no van a soportar la sana doctrina, les va a doler tanto, va a ser como un picor agudo que apartarán el oído de la verdad de Dios y lo inclinarán su otro oído, digamos, a todas estas falsas enseñanzas. ¿Y quién va a ser usado? Los falsos maestros, los líderes de la iglesia, a veces que van a ser muy atacados. Así que sí, oremos por todos los que están, ¿no?, al frente y con responsabilidades en las congregaciones. Y bueno, luego en tercer lugar, y para terminar con tu pregunta, pues Satanás también emplea personas. Hemos hablado antes de personas con gran poder, con gran notoriedad, pero también a personas de gran intelecto y de gran carisma, ¿no? Satanás busca las mentes más agudas, un Balaán, un Aitofel, un Sanbalat, para vender su maldición y hacer que la humanidad la compre. Así que Satanás siempre va a buscar a los mejores vendedores. Como dice Mateo 24, de tal manera que esos vendedores sean capaces de engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos, ¿no? Y Pablo, por su propia experiencia, conocía el poder de Satanás sobre la mente y temía por los corintios, a quienes él había unido con Cristo. Por eso en 2 Corintios 11:3, Pablo les advierte, le dice que les decía que no quería que sus sentidos de alguna manera fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Así que debemos conocer los engaños, las tretas, todas estas maquinaciones de Satanás. Debemos reconocer sus tácticas. Y bueno, Pablo da por sentado que en cierto modo todo cristiano las entiende, ¿no? Porque dice en 2 Corintios 2:11, pues no ignoramos sus maquinaciones. En definitiva, el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros, ¿no? Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Así que aunque no sepamos todas esas estrategias, todas esas artimañas que el diablo utiliza, también podemos confiar en que el Espíritu Santo está allí y va a cuidar de nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de estar muy alerta y de estar muy preparados para enfrentar todas estas artimañas y todas estas estrategias de Satanás.
Sí, mientras hablaba, estaba pensando, es cierto, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia, tú has mencionado algunos personajes en la propia Escritura y es verdad. Y luego a lo largo de la historia de la Iglesia te das cuenta que todas estas personas que se levantaron como falsos ministros o verdaderos ministros, pero del diablo, falsos ministros del Señor y verdaderos ministros del diablo, pseudo hijos de Dios y verdaderos hijos del diablo. Eh, no es gente descerebrada, es gente muy inteligente. Y no es gente sin carisma que pase de una manera indiferente, no es gente con mucho carisma que arrastra, como bien decías. Y me viene a la mente, pues, bueno, desde un Simón el Mago, que lo tenemos también en la Biblia, en Hechos, pero empecemos, sigamos, ¿no? Marción, siglo segundo, Arrio, ¿no? Eh, Tantos a lo largo de la historia, más reciente, pues podemos ver todo lo que es la teología liberal, ¿no? Gente muy capacitada Sí, 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 intelectualmente. que niegan todo, ¿no? Todo lo sobrenatural de Dios, desde la inspiración, desde la encarnación, la resurrección, o sea, que vacían de todo lo divino, Sí. pero es gente muy preparada. Desgraciadamente, la mal llamada gnosis, la mal llamada ciencia, que por un lado los envanece, por otro lado los desvía, y es verdad, ¿no? Entonces, no es gente descerebrada, no es gente con cerebro que no usa, sino desgraciadamente es gente muy hábil, muy capaz, y que se conviertan en esos discípulos de la mentira porque van mezclando de manera muy hábil la verdad con la mentira, que a veces es difícil de separar o de discernir. Bueno, me gustaría solo añadir una cosita para adelante, terminar. adelante. Es que debemos entender, y esto lo digo porque desgraciadamente, incluso entre creyentes dentro de la Iglesia, obviamente aquellos que creen esto que voy a decir están demostrando poco conocimiento de la palabra, pero los hay, ¿no? Hay quienes piensan que Satanás no es real, que Satanás es un personaje mitológico o algo parecido, y que todas estas cosas que estamos diciendo no son reales y que son dadas por la naturaleza del hombre, que obviamente la naturaleza del hombre tiene que ver, Satanás la utiliza, ¿no? Se ayuda de la naturaleza del ser humano, de esa naturaleza caída. Pero tenemos que decir que Satanás es real, que es un ser real, que es un espíritu que efectivamente es real, y que todas estas cosas que estamos diciendo son reales, son formas de actuar, manifestaciones de Satanás, estas y muchas otras de las que seguramente hablaremos a lo largo de este estudio, ¿no? Entonces, que tengamos la conciencia y el entendimiento de que Satanás es real, ¿eh? Y que nos tenemos que cuidar mucho de él. Que Jesús es quien más ha predicado y enseñado acerca de Satanás. Eso y que lo que Jesús dice es cierto y es real siempre. Y si Jesús ha tratado a Satanás como un ser real y ha tratado todas estas cosas como realidades, nosotros las tenemos que tomar como lo que son, un ser real y realidades. Así que bueno, hacer este pequeño... Muy bien, no, muy buen apunte para finalizar este programa. Fijaros si el diablo es tan real que allá aparece desde Génesis y termina también apareciendo en Apocalipsis, como bien ha dicho Manuel, en los evangelios está muy presente y es Jesús el que habla mucho acerca de él, de este ser y este ser y ángel caído. Manuel, se nos ha acabado el tiempo. Queremos darte las gracias por cómo nos has enseñado acerca de estos momentos en los que somos tentados, que pueden ser momentos de ociosidad, momentos de aflicción, momentos en los que estamos trabajando para Dios, momentos en los que a veces hemos experimentado una victoria, una bendición o una expresión del amor de Dios, momentos en los que tenemos que partir para el Señor y es la última bala, cartucho que el diablo quiere utilizar, ¿no? Nos has enseñado cómo el diablo va a utilizar diferentes tácticas, como la del disfraz, ¿de acuerdo? La de la apariencia, la de vigilarnos, escudriñarnos, las de a veces una retirada para que nos confiemos. Y luego cómo el diablo va a estar buscando esos hombres de poder, de preeminencia, va a estar buscando esos líderes de la iglesia y también a estas personas de gran capacidad intelectual
para que puedan forjar argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Cristo. En medio de todo esto, lo que el Señor nos dice es que nos pongamos la armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ceñidos con la verdad, calzados con el apresto y la disposición para predicar el Evangelio en nuestro, yo digo, brazo izquierdo el escudo de la fe y en nuestra mano derecha la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así Amén. que cobremos ánimo y fuerzas, que seamos fortalecidos en el poder del Señor. Y habiendo dicho esto, pues nos emplazamos pues para la semana que viene. Por favor, deja tus comentarios en el chat, ¿de acuerdo? Repetimos, dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte este vídeo con tus amigos, con tus conocidos, que seguro que les será de bendición. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nos vemos ya la semana que viene. Seguimos unidos y conectados. Que el Señor te bendiga. Bye. ¿Tu ósculo santo, Manuel? Ósculo santo para todos. Eso. Muy bien. Bye.